Que bueno, para la lección sincrónica de hoy, y bueno, va a ser la tónica de ahora en adelante. Bueno, ya lo había mencionado, ¿verdad? La vez pasada. Vamos a hacer, bueno, un breve repaso, tal vez de los conceptos más importantes, y luego vamos a entrar a la parte de hacer algunos problemas, más que todo de exámenes, para que vayan viendo la dificultad. Y bueno, la idea es que, bueno, que traten de llegar con preguntas. Vean que incluso, o sea, tienen, bueno, la idea es que vayan viendo los videos a tiempo, ¿verdad? Y si no, el fin de semana. Y si no, ya a lo mucho, bueno, tienen lunes y martes como para tratar de ponerse al día. Y bueno, entonces por eso prefiero hacerlo ahí como un poco desfasado para darles el tiempo a ustedes que vean los videos en su tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy vamos a hacer, bueno, semana 3, vamos a hacer un repaso de semana 2. Esos son, bueno, los temas en general. Ya están los videos, están las notas de clase. Entonces, bueno, hagamos un resumen así muy rápido de bueno, de qué deberían saber en este momento. Entonces, bueno, lo primero van a ser sobre las relaciones. Un momento, a ver, ¿qué se me hizo? Sí, relaciones fasoriales para RLC. Es que se me está perdiendo bueno, tal vez ustedes no lo ven, pero el video lo pongo aquí como en la pantalla principal para que aparezca en el video final. O sea, ustedes no lo ven, pero aparece en el video final, solamente que cuando escribo desaparece, no sé por qué. Pero bueno, ok. Que lo primero son las relaciones fasoriales para RLC. Que vimos que hay, bueno, relaciones en cuanto a la derivada y la integral, bueno, de un fasor, que habíamos visto que una señal v de t, y usemos este símbolo, que bueno, se usa en señales y sistemas, en la parte, bueno, de Fourier, pero nos hace una alusión de una conversión del tiempo a la frecuencia. Entonces, bueno, que viene útil en este momento, justamente porque tenemos una señal en el tiempo, una señal de tensión, que va a ser un fasor en la frecuencia. Que les había dicho, bueno, y al inicio de los videos uso otra notación, pero ya luego me cansé y la cambio. Bueno, van a encontrar en la literatura que los fasores están dados por una letra mayúscula y en negrita. De manera, bueno, manuscrita se puede tal vez hacer algo así, no sé, ponerle esa doble rayita, pero bueno, a veces no me queda como tan bien y no sé, no aparece una V. Entonces por eso fue que decidí empezar a ponerle una raya arriba, sí dejándole la aclaración de que estoy sobreutilizando la notación. Esto es más que todo de vectores. Y bueno, en los videos les hago la aclaración que un fasor y un vector no son lo mismo físicamente o su interpretación no es la misma, aunque compartan las mismas características matemáticas. Recuerden que un vector es espacial y un fasor es temporal. Entonces, bueno, aquí tenemos que una señal en el tiempo vt se convierte en un fasor v mayúscula, que bueno, esto va a tener una amplitud Vm en ángulo de zeta. Y recuerden que un fasor siempre se da en coseno. O sea que si tenemos un seno van a tener que convertirlo de acuerdo a las leyes que vimos la vez pasada. Entonces, bueno, en cuanto a reglas fasoriales para RLC, que recordemos que bueno, la relación que tienen los inductores y capacitores con su tensión y corriente es una relación íntegro-diferencial. Entonces, la derivada de una señal de v de t se va a convertir a la frecuencia como j omega v. Y una integral
de V de T de T se va a convertir a la frecuencia como el fasor V entre J omega. Entonces, bueno, de aquí ya podemos obtener, bueno, cuáles son las relaciones fasoriales para los elementos resistor, capacitor e inductor. Entonces, bueno, esto tiene, bueno, una demostración, está en los videos, ¿verdad? Aquí simplemente le paso algo rápido por encima. Entonces, bueno, para el resistor, ¿cuál es la relación fasorial para el resistor? Tenemos que V es igual a R por I, que esa es la clásica ley de Ohm, todavía aplica en corriente alterna, únicamente que con fasores, ¿verdad? En vez de valores numéricos. Entonces, bueno, básicamente para un resistor, de aquí podemos ver que, bueno, R es un número real, entonces significa que V e I están en fase. Que eso es un concepto muy importante porque durante el análisis de circuitos, tal vez como vimos en un ejemplo, me parece que la vez pasada, había una tensión en una resistencia y esa tensión pues era la misma de la fuente. Y bueno, de ahí podían tal vez concluir que bueno, la fase de la tensión en la resistencia era la misma de la fuente, algo así. O sea, con esto pueden sacar este tipo de conclusiones, que la corriente y la tensión en una resistencia están en fase, eso es muy importante. Luego teníamos para el inductor que V es igual a J omega L por I. Y para el capacitor teníamos que I era igual a J omega C por V. De hecho, aquí pueden recordar el mnemónico Eli is the Iceman en inglés. Entonces, bueno, como está ordenado de esta manera, bueno, tenemos aquí C y L. Y bueno, tenemos E, que también, bueno, una forma de expresar también una tensión o un potencial es por la letra E. Eso es una forma. Entonces, bueno, vean aquí cómo hay correspondencia. Entonces, bueno, estos resultados se obtienen de simplemente hacer, pues, de aplicar las leyes integro-diferenciales que tienen el capacitor y el condensador. Entonces, bueno, vean que justamente de esta relación podemos ver nuevamente que la tensión adelanta a la corriente por 90 grados. Recuerden que J equivale a E a la J pi medios, que es igual a 90 grados, ¿verdad? Bueno, creo que está incorrecto decir que J es 90 grados. J es 0, J por 1, ¿verdad? Pero bueno, el ángulo es de 90 grados, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que aquí lo que sea que tengamos en la corriente, lo multiplicamos por J y eso es la tensión. Entonces, bueno, adelanta por 90 grados. De la misma manera que por este lado, la corriente adelanta la tensión por 90 grados también. ¿Qué, alguna pregunta? Que así muy rápidamente, de esta manera podíamos resolver circuitos, ahora bueno, con excitaciones pues sinusoidales, de una manera más sencilla de lo que habíamos visto al inicio del curso, que yo les había dicho, bueno, se los enseñamos para que vean cómo no hacerlo, porque bueno, es posible, pero es más largo. Entonces, bueno, sencillamente eso es el circuito en el tiempo. Al convertirlo a la frecuencia vamos a tener, bueno, el fasor Vs,
R, bueno, ya vimos que va a ser R. Y L lo vamos a poner como J omega L. Entonces vean que, bueno, este circuito podemos aplicar leyes de Kirchhoff, que ya conocemos. La tensión en la fuente va a ser igual a la tensión en la resistencia más la tensión en la inductancia. Entonces, Vs es igual a I por R más J omega L por I, que de aquí podemos despejar, bueno, I. Aquí me estoy saltando un paso, bueno, saco a factor común y lo paso a dividir. Entonces vamos a tener Vs que divide a R más J omega L. Y bueno, Vs podemos expresarlo como Vm en ángulo de zeta entre R más J omega L. Y este número complejo que tenemos abajo podemos racionalizarlo y o bien expresarlo justamente, bueno, en magnitud y en ángulo. Entonces, ¿cuál es la magnitud? Bueno, de lo de arriba es Vm y la magnitud de lo de abajo es justamente, bueno, por Pitágoras, o lo que es el equivalente al teorema de Pitágoras que aplica para fasores que justamente tienen que cerrar como un triángulo. De hecho, esta relación que tenemos acá, si la dibujamos, eso tiene que hacer un triángulo cerrado, ¿verdad? Entonces, bueno, la magnitud de ese número es R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado raíz. Y en el ángulo de menos arcotangente de, que vean que el ángulo de, nos va a quedar omega, bueno, menos arcotangente de omega L entre R. En realidad, bueno, aquí lo que no me estaba cerrando era esto. En general, bueno, esta fuente tiene un ángulo ahí, pero más bien en este caso es cero. Que recuerden que esto es la letra, bueno, en realidad se debería pronunciar como Z, pero bueno, aquí le decimos cita. Y esto para mí es un cero, esto es como el cero de la consola de la computadora. Entonces, bueno, para que aprendan a entenderme. Entonces, bueno, digamos que esta señal Vs es coseno de omega t por Vm en ángulo de cero grados. Entonces, bueno, si esto obviamente fuera distinto de cero, aquí iría ese ángulo cita, menos esto que es lo de abajo, pero bueno, en este caso es cero. Entonces, bueno, vean que de esta manera justamente, bueno, logramos llegar al mismo resultado con muchos menos pasos. O sea, no tenemos que resolver una ecuación diferencial. Esa es la gran ganancia que tenemos del uso de fasores en general, ¿verdad? Entonces, bueno, eso en cuanto a relaciones fasoriales para RLC, lo cual nos da, bueno, con esto podemos brincar directamente al concepto que es impedancia. La impedancia es como la resistencia, pero en corriente alterna, es la oposición de el flujo de corriente alterno en un material conductivo, ¿verdad? Entonces, bueno, en general, bueno, si despejamos de la ley de Ohm, que vamos a tener que Z, que es la impedancia, va a ser V entre I. Entonces, para las relaciones fasoriales que ya encontramos por acá, simplemente, bueno, despejamos V entre I y lo que nos queda por ahí es justamente la relación, ¿verdad? Entonces, para el resistor, tenemos que Z es igual a, bueno, V entre R. Entre I, mentira. No, es R, más bien.
para el inductor, si despejamos, bueno, y más o menos, bueno, lo puse por acá, me adelanté un poco tal vez. La impedancia de un inductor es J omega L. Y para un capacitor, ZC es igual a 1 entre J omega C, que es lo mismo que menos J por 1 entre omega C. Que vean que este J podemos pasarlo, bueno, para arriba o para abajo. Que recuerden la igualdad. 1 entre J equivale a menos J. Entonces recuerden que si una reactancia les da, bueno, positiva, significa que tenemos un inductor, y si les da negativa, significa que tenemos un capacitor en general. Que de aquí podemos ver, bueno, un par de cosas que al final van a tener que topar con lo que sabemos de corriente continua. Que bueno, veamos que un resistor se comporta, bueno, idealmente no varía con la frecuencia, aunque yo creo que ya en la práctica sí tiene que haber ahí alguna diferencia, puesto que, bueno, un resistor se debe modelar, digamos, un resistor real, aunque esto no es parte del curso. Bueno, hay varias formas. Ahorita no estoy seguro si se puede modelar con un capacitor en serie, tal vez por las conexiones que tiene el resistor en los extremos, pero bueno, habría que realizar las mediciones, a ver cómo se comporta un resistor en la frecuencia. Pero bueno, aquí en este curso es introductorio, estamos partiendo de algo, bueno, de la idealidad, ¿verdad? Entonces, bueno, en general el resistor siempre va a ser R sin importar la frecuencia. Y bueno, veamos que para el inductor, si omega es igual a 0, esto implica que ZL es igual a 0. Esto es un cortocircuito, ¿verdad? Y si omega es infinito, ZL va a ser igual a infinito. Y esto es un circuito abierto. Entonces, bueno, esto, como les dije, tiene que topar con lo que ya sabemos de corriente continua, que un inductor en corriente continua se comporta como un cortocircuito. Y por este lado, si un capacitor, bueno, está en corriente continua, incluso, bueno, podemos evaluarlo de acá, ¿verdad? Vemos que ZC es igual a infinito, que esto es un circuito abierto. Nuevamente, lo cual topa con lo que ya sabemos, un capacitor cargado se comporta como un circuito abierto. Y para omega igual a infinito es como hacer 1 entre infinito, entonces ZC se comporta como un cortocircuito. Y adicionalmente, bueno, teníamos que Z, bueno, podemos expresarlo como magnitud de Z y ángulo, bueno, en algún ángulo, pero también podemos expresarlo de manera rectangular, que es R más JX, donde, bueno, R es la parte real de la impedancia Z. Y bueno, esta es la resistencia que ya conocen de CC, ¿verdad? Y X es igual a la parte imaginaria de la impedancia. Recuerden que estas operaciones de parte real y parte imaginaria devuelven un número real. O sea, si yo hago parte imaginaria de JX, me devuelve X. O sea, es justamente este número. El J es, bueno, lo que multiplica y lo convierte en un número imaginario. Pero bueno, parte imaginaria es solamente la magnitud. No toma en cuenta el J. Y esta es la reactancia. Y esta reactancia puede ser capacitiva o inductiva, si es negativa o positiva, bueno, respectivamente. Positiva para la inductiva, negativa para la capacitiva. Que eso en cuanto a impedancia. Y bueno, también teníamos lo que era admitancia, que es el inverso o el recíproco. 1 entre Z.
Y esto va a ser igual a G más JB, donde G es, bueno, nuevamente la parte real de la admitancia en este caso, y esto va a ser la conductancia que ya conocían. Y bueno, esta se mide en Siemens. Y bueno, estas también se miden ambas en ohms. Y también teníamos, bueno, el nuevo concepto era B, que es la parte imaginaria de la admitancia, y a esto le llamábamos la susceptancia. Y bueno, igual está en Siemens, ¿verdad? Vean, recuerden que G es igual a 1 entre R únicamente cuando la reactancia es 0. Caso contrario no queda igual. Porque si, bueno, quedaría de esta manera, digamos. A ver, G más JB es igual a 1 entre X más JY. Y esto es igual a R menos JX entre R cuadrado más X cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok. Por ahí en uno de los videos de de la semana pasada justamente les había dicho que se hicieran una lista de las técnicas. Bueno, ahí yo no lo hice en ese momento, pero bueno, aquí se las presento. Básicamente esta es la lista de técnicas que tienen a mano ahorita en el análisis de circuitos en general, en corriente alterna. Creo que aquí vamos tal vez de lo más sencillo a lo más complejo, tal vez. Entonces, bueno, recuerden que se cumplen las leyes de tensión y de corriente de Kirchhoff. Y bueno, estas nos conducen a lo que es la combinación en serie y en paralelo. Que recuerden que en serie las impedancias se suman y las admitancias en paralelo también se suman. Y eso es un truco que me gusta decirles siempre acá. Cuando tengan cosas en paralelo, trabajenlas en admitancia. Y cuando tienen cosas en serie, trabajenlas como impedancia, porque se facilita que todo se convierte en una suma. Entonces, véanlo de esa manera. Que en general hay muchas cosas hay muchas formas de hacer las cosas, pero bueno, hay métodos más sencillos que otros. Y la cuestión es, como les digo acá, que tengan una imagen bastante global de, de todas las técnicas que tienen a disposición. O sea, cuando vayan a resolver un problema, tal vez tengan esto a mano y vayan haciendo ahí alguna lista de verificación, no sé, como bueno, no puedo hacer alguna de esas conversiones, pero parece que esto tiene una conversión delta estrella. De hecho, algunas combinaciones por ahí de circuitos equivalentes van a necesitar ver ahí alguna conexión delta o estrella y convertirla, que en general tienen el análisis de nodos y mallas. La superposición nos sirve cuando hay múltiples frecuencias en general, o más bien cuando tenemos múltiples frecuencias, la superposición es obligatoria, no es una opción, es obligatoria. Porque hay que sacar la respuesta para cada frecuencia distinta. Eso es justamente lo que nos dice la superposición. Y bueno, si tenemos diferentes fuentes de la misma frecuencia, igual podemos aplicar la misma superposición aplicada para una frecuencia en particular. Y bueno, vean que también tenemos transformación de fuentes. O sea, podemos, si tenemos una fuente de corriente con una impedancia en paralelo, vean que esto podemos convertirlo a una fuente de tensión con una impedancia en serie.
Pues bueno, todas esas técnicas nos van a servir al final para simplificar tal vez algunos circuitos, para sacar una impedancia equivalente o para hacerlo más manejable. Lo que les digo es que en general tengan esto presente, digamos, a la hora de entrarle algún problema. O sea, tengan presente de que tienen a disposición todas estas opciones. A veces siento que se les olvida que tienen conversión delta estrella y tal vez para sacar un problema había que ver algún delta por ahí, convertirlo, etcétera. Entonces, siempre tengan eso presente y traten de agotar y de analizar incluso, decir, ok, este circuito por nodos, por mallas, no, por mallas tal vez me quedan 3 incógnitas, pero por nodos me quedan 2. Traten siempre de evaluar qué va a ser lo más sencillo, obviamente, nunca nadie quiere irse por lo más difícil, ¿verdad? ¿Qué, alguna pregunta? Ok, bueno, creo que tal vez esto es como de lo más importante que deben saber ahorita de este tema. En los videos de la lección, bueno, justamente esta de análisis, hago un par de ejercicios de análisis nodal y de análisis de mallas para que vean cómo es. Siempre les digo que tengan cuidado con las direcciones de corrientes y polarizaciones. Siempre defínanlas de entrada y apéguense a esa convención. Si logran definir eso y se apegan a las direcciones que pongan, pues maximizan su probabilidad de que el ejercicio les salga bien. En cambio, si para una ecuación toman en cuenta una dirección y luego para otra toman otra dirección, ahí ya les va a salir mal el análisis. Entonces siempre sean rigurosos y consecuentes también con lo que hacen, ¿verdad? ¿Qué, alguna pregunta? Ok, ahora entremos entonces a hacer algunos ejercicios, bueno, sacados de diversas fuentes de quizzes o exámenes. Que bueno, este sale particularmente de un quiz de la tutoría del semestre pasado, que también, bueno, para que vean la dificultad de estos quizzes, en realidad era bastante sencilla. Entonces, bueno, nos dicen si la corriente I de t de un circuito está descrita por esta ecuación, que veamos que es una ecuación íntegro diferencial, dada por 2i de t más 5 veces la derivada de i de t más la integral de i de t es igual a coseno de 5t. Entonces, bueno, recordando lo que vimos, bueno, aquí al inicio, que tenemos estas relaciones, que ya tenemos una relación fasorial incluso, bueno, para la derivada e integral de una señal en general. Entonces, bueno, vean que podemos convertir esta ecuación a, bueno, la voy a apuntar de 0, 2i de t más 5s de i de t más la integral de i de t. Creo que aquí me faltó poner de t en esta parte. Es igual a coseno de 5t. Que vean que aquí podemos, bueno, extraer que omega es igual a 5 radianes por segundo, que justamente va a ir aquí en la respuesta, véanlo aquí. Bueno, en este caso le damos opción múltiple. Entonces, bueno, ahora aquí lo que hay que es, bueno, básicamente convertir esto, todo el circuito, bueno, más bien toda esta ecuación, convirtámosla a la frecuencia, bueno, utilizando este símbolo. Entonces, 2i de t, bueno, i se va a convertir al fasor i, ¿verdad? Luego 5 por di de t, eso se va a convertir a J5 omega. Bueno, más bien J5 omega por el fasor I.
La integral se va a convertir a I entre J omega y coseno de 5t es 1 en ángulo de 0 grados. Entonces, bueno, aquí ya tenemos este fasor. Entonces, bueno, aquí vean que lo que queremos es, lo que nos preguntan es, bueno, nunca pierdan de vista qué es lo que nos están preguntando. La expresión temporal de la corriente I de t. Entonces, bueno, ocupamos encontrar el fasor de corriente y convertirlo al tiempo. Esa es la tónica en general de la resolución de muchos problemas en ingeniería. No sé, bueno, por alguna razón resulta que así es. La matemática compleja nos facilita mucho la vida, entonces nos pasamos del dominio del tiempo a la frecuencia, aplicamos el análisis, bueno, lo que haya que hacer y nos devolvemos nuevamente al tiempo. Entonces, bueno, aquí lo que queremos hacer es sacar a factor común la corriente. Entonces, bueno, nos va a quedar I, el fasor de corriente, 2 más J5 omega. Menos, bueno, aquí yo creo que ya puedo sustituir omega incluso, que es 5 en este caso, menos J por 1 entre, no, más bien, bueno, sí, el J arriba podemos ponerlo, 1 entre omega, que es 5. Esto va a ser igual a 1 en ángulo de 0. Entonces, al hacer J25 menos J un quinto, que bueno, esto pueden hacerlo por calculadora, bueno, esto es 25, que bueno, no me va a saltar pasos para no confundirlos. Que aquí nos queda 2 más J25 menos J un quinto, esto es igual a 1 en ángulo de 0 grados. Que bueno, nuevamente esta parte la pueden resolver por calculadora, pero bueno, también se puede hacer a mano, no sé, como gusten. Entonces, nos va a quedar que la corriente I, pasamos todo esto a dividir 1 en ángulo de 0 grados, que al final es 1, o sea, 1 real. Y aquí nos va a quedar 2 más J, esto nos va a dar 124 quintos. Entonces, si dividen, si toman la calculadora y hacen 1 dividido entre 2 más 124 quintos por I, esto les va a dar 39.56 en ángulo de menos 85,38 miliamperios. Estos son grados. ¿Alguien que me corrobore este número? Es 124 quintos, ¿verdad? Sí, 124 quintos. No, es que no sé, no hay una vara, pero muy diferente, pero no, eso ya está mal porque es demasiado decimal, es demasiado, demasiado todo. Qué raro, es que me está dando, bueno, me está dando ligeramente distinto, no sé por qué, no sé qué número habré usado, pero bueno, me da 40,19, pero igual está muy parecido. El ángulo sí me da igual, menos 85,38. Bueno, la diferencia aquí, 39,56 a 40,19 es pequeña, no sé qué número habré utilizado para que me diera así. Pero bueno, ok, entonces con esto ya podemos decir que la corriente, entonces, o el fasor de corriente, es igual a
pongámosle 40, 40,19. Incluso, bueno, podemos ponerle el mili multiplicando a este número, a la magnitud, 40,19 mili, en ángulo de menos 85,38 grados amperios. Que bueno, esta es la respuesta este es el fasor en corriente. Ahora vean que podemos hacer la conversión del tiempo de la frecuencia al tiempo. Entonces vamos a decir que I de t va a ser igual a 40,19 mili. Coseno de, la frecuencia era 5, ¿verdad? 5t menos 85,38 grados amperios. Que esta es la respuesta. Que nuevamente vean que eso es cuestión de gusto, yo creo. O sea, no hay mucha diferencia o hace alusión a lo mismo. 40,19 mili. O sea, vean que recuerden que mili o m equivale a 1 por 10 a la menos 3. Entonces, bueno, este número equivale a 0,04019. O bien pueden poner 40,19 miliamperios. No sé, como gusten. En este caso, bueno, en esta respuesta más bien puse el mili y se los puse a los miliamperios. Y bueno, aquí no sé, tal vez un pequeñito error de tal vez redondeo, pero bueno, ha aparecido. Entonces, bueno, vean que esa es la respuesta. ¿Que alguna pregunta? Ok, entonces bueno, en resumen, simplemente sustituimos las relaciones integro-diferenciales por su respectivo forma, bueno, fasorial o en la frecuencia. Que bueno, veamos otro problema del quiz, bueno, del quiz 1 de la tutoría. Este problema, así, bueno, haciéndolo bien rápido, a mí me toma, no sé, como 4 o 5 minutos o por ahí. Y bueno, vean que el tiempo para que ustedes lo saquen, bueno, puede ser un poquito, tal vez del doble de lo que yo dure haciéndolos. Entonces, bueno, un problema así no deberían ustedes durar tal vez más de 10 minutos. Que en este otro, bueno, duré un poquito más, duré como 10 minutos resolviéndolo. Que bueno, tenemos este circuito. Que recuerden, siempre traten de recabar la información que tengan. Aquí tal vez no se ve, pero esto es un quinto de faradio. Que nos dicen que Vs es igual a 5 coseno de... No, al revés, coseno de 5t. O sea, aquí podemos inferir que la frecuencia nuevamente es 5 radianes por segundo. Que siempre traten de recabar la información explícita que tengan. Entonces, bueno, aquí tenemos resistencias y un capacitor. El capacitor va a haber que convertirlo a la frecuencia, o las resistencias quedan igual. Entonces, bueno, ¿qué nos están preguntando? ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al fasor de la tensión V Thevenin del circuito equivalente y su impedancia ZT, o bien ZT Thevenin, visto desde las terminales denominadas como A y B? Entonces, bueno, siguiendo la notación que les había, bueno, enseñado en los videos sobre la Z equivalente, bueno, es como la impedancia vista justamente de aquí hacia afuera. Entonces hay que ir de lo más lejos a lo más cercano. Entonces, bueno, este problema tiene dos partes: encontrar la impedancia de Thevenin y la tensión de Thevenin. Entonces, bueno, podemos comenzar con, no sé, cualquiera. Comencemos con la impedancia. Z Thevenin. Que para averiguar la impedancia, recuerden que hay que apagar fuentes.
O bien las fuentes independientes, las fuentes dependientes, bueno, no se pueden apagar. Y justamente, bueno, a veces hay que hacer, tal vez hay una fuente de prueba para poder sacar el problema. Pero bueno, para la impedancia hay que apagar las fuentes y, bueno, también podemos sacar, bueno, cuánto es bueno, ¿a qué equivale o bien, ZC? ¿A cuánto equivale esa impedancia ZC? Vean que era 1 entre J omega por C. Y esto nos va a dar, bueno, omega 5, C es un quinto, entonces nos da 1, nos queda 1 entre J y esto es menos J. Entonces, bueno, podemos ponerlo acá. Ese capacitor en la frecuencia va a ser menos J. Entonces, podemos pues volver a copiar el circuito y aquí yo siempre les digo, no escatimen con la cantidad de papel que tengan, o sea, traten de dibujen lo que sea necesario. Si ustedes pueden saltarse pasos, pues bien. Y si no, vayan ahí paso a paso, si no se tropiezan. Ok, entonces tenemos que esto es menos J, esto era 5, esto es 3 y esto es 2. Y las terminales son estas, A y B. Que recuerden que, bueno, aquí tenemos una fuente de tensión que al apagarla se convierte en un cortocircuito. Entonces ahora tal vez lo que ocupamos hacer es como ir pues reordenando el circuito de tal manera que nos quede un poco más fácil a la vista. Entonces, bueno, vean que aquí en general, bueno, siempre al inicio es más difícil aprender a verlo, pero ahí con la práctica lo van a sacar. Vean que este punto y este punto, bueno, esos dos componentes, 5 y menos J, están conectados al mismo punto. Entonces significa que estos dos están en paralelo. Y vean que estos dos están en serie. Entonces por aquí podemos dibujar un poquito mejor tal vez el circuito. Ponemos 5 en paralelo con el capacitor y estas otras están en serie. Entonces aquí teníamos, esto es 5, esto es menos J, ¿verdad? Esto va a ser 3 y esto va a ser 2. Y las terminales son justamente estas dos, A y B. Entonces, nuevamente, el procedimiento es como de lo más lejos hacia lo más cercano, que vamos a ir combinando. Entonces, bueno, ahí nos van a quedar cosas que se van a ir saliendo en serie, en paralelo. Entonces, bueno, vean que aquí tenemos de entrada 5 en paralelo con menos J. Una pregunta, ¿por qué no puedo combinar 3 y 2 en serie? ¿Quién me dice? ¿Por qué no puedo combinar 3 y 2 en serie? Porque ya no se perdería la referencia de lo que Justamente. ocupamos calcular. Exactamente. Entonces vean que en ese caso 3 es el último componente que tenemos que procesar. Entonces, bueno, por aquí tenemos 5 en paralelo con menos J. Entonces, bueno, podemos ponerlo acá, bueno, con el símbolo de impedancia, que es este rectángulo. Ese es el resultado del paralelo. Y ese paralelo nos va a quedar justamente conectado a lo que ya teníamos acá, que esto es 3 y esto es 2, esto es A y esto es B. Y el paralelo, bueno, esto es 5 por menos J dividido entre 5 menos J. ¿Qué cuánto nos da ese paralelo? Bueno, podemos irlo resolviendo al final incluso. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué observan acá? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? ¿Qué podemos combinar? A ver, ¿qué me dice? Profesor, no está en serie con la 2. Justamente. Entonces sí, vean que
esto que está acá, eso está en serie. Entonces, bueno, aquí nos quedaría un, bueno, 5 en paralelo con menos J más 2. Esa es la siguiente combinación. Entonces, bueno, podemos igual dejarlo aquí en un componente o en una impedancia. Aquí con ese símbolo más general del rectángulo. Y eso nos va a quedar conectado a la resistencia de 3. Aquí tenemos las terminales A y B. Y esto va a ser, bueno, 5 en paralelo con menos J más 2. Ahora, bueno, veamos que esto está en paralelo. Que justamente aquí tenemos los componentes conectados a las dos mismas terminales. Y esto finalmente podemos convertirlo, bueno, ya nos va a quedar como una sola impedancia conectada a las terminales A y B. Entonces, bueno, aquí podemos decir que Z equivalente, que es igual a Z de Thevenin, va a ser igual a 5 en paralelo con menos J más 2, y esto va a estar en paralelo con 3. Entonces, bueno, si fuéramos a hacerlo a mano, bueno, como estamos haciendo arriba, 5 por menos J dividido entre 5 menos J, a esto le sumo 2 y esto va a estar en paralelo con 3. Entonces, bueno, a ver cuánto nos da la parte de la izquierda. Aquí esto nos da 0.9806 en ángulo de menos 78,69 grados. Y esto en paralelo con 3. Entonces, bueno, aquí puedo hacerlo en la misma calculadora. Y siempre les digo, o sea, tienen que aprender a usar la calculadora de manera rápida. Pueden incluso usar las memorias o todo eso. Entonces, bueno, aquí tengo este resultado. Entonces, el ANS, que es el resultado anterior, lo multiplico por 3 y lo divido entre ANS más 3. Y esto me va a dar que la Z equivalente es igual a 1,36 en ángulo de menos 13,2. ¿Alguien que me verifique el resultado? Sí, profe, a mí también. Sí. Mentira, ese que está acá, ese que está acá no me da esto. Eso era antes de sumarle 2. Me faltó sumarle 2. Entonces esto es 2,39 en ángulo de menos 23,68 grados. Que ahora sí, si hacemos el paralelo con 3. Sí, ahora sí. 1,36 en ángulo de menos 13,2. Ok, entonces ya con esto llegamos al resultado de la Z equivalente. Y ahora nos queda sacar la tensión de Thevenin. Que para la tensión de Thevenin lo que tenemos que hacer es básicamente encontrar la tensión de circuito abierto en las terminales. Que dibujémoslo. Dibujémoslo como lo hemos hecho de esta manera. Ajá. Y aquí tenemos las terminales A y B. Que aquí tenemos 2, aquí tenemos 3. Entonces más bien que vean que esto es como un divisor de tensión de un divisor de tensión. La tensión que tengamos acá, que va a ser VC, se va a dividir entre 3 y entre 2. Entonces, bueno, más bien, ¿cómo es VC?
La tensión en el capacitor va a ser el divisor de tensión que se hace con la fuente. Entonces aquí tenemos 5 por y aquí nos va a quedar menos J en paralelo con 5, ¿verdad? Que vean que 3 y 2 son 5, entonces queda en paralelo acá. O sea, si queremos sacar esta tensión VC, no podemos no tomar en cuenta esta resistencia, bueno, que total que está de 3 más 2. Vamos a tener que hacer una sola impedancia acá y con eso podemos sacar el divisor de tensión y nos va a dar VC. Entonces, bueno, y aquí nos queda 5 más menos J en paralelo con 5. Ok, entonces VC, que alguien que me corrobore este dato. Entonces, bueno, hay que sacar como el paralelo primero el paralelo de menos J y 5. Entonces sería menos 5J dividido entre 5 menos J. Ahora eso lo multiplico por 5 y lo divido entre 5 más ese resultado. Que alguien que me verifique ese resultado, ¿cuánto les da? Profe, una consulta. Sí. Cuando yo lo hago, a mí la calculadora me tira la respuesta en forma rectangular. ¿Hay alguna forma de que la tire polar, como que yo la programe, o tengo que pasarlo, digamos, con la misma calculadora, digamos? No hay una forma como que me lo dé polar de una vez. ¿Usted tiene esta misma calculadora? No, yo tengo la que es un modelo anterior. Bueno, uno puede escoger, digamos, si los números complejos uno los quiere en forma rectangular o en forma polar, ahí en las opciones le tiene que salir. Ok, profe, voy a ver cómo decir, porque yo lo hago y me da rectangular, entonces por eso no. Sí, digamos, ahí bueno, al menos esta tiene un botón que es menú y setup. Entonces le dan setup y ahí le tira, bueno, cómo quiere el ángulo, si lo quiere en radianes o en grados. Y bueno, y si lo quiere en rectangular o polar. Digamos, eso tiene que ver cómo se hace en su calculadora particularmente. Disculpe, sí, en la calculadora a veces en Shift Mode, luego la baja y ahí le sale la opción de complejo, y ahí le da la opción de escoger eso. Ok, gracias, voy a hacerlo. ¿Cuánto les da esta tensión del capacitor? Pero si me metí nada mal, me da 0.93 con ángulo de menos 68.2. Ok, bueno, pongámoslo más bien 928,47 milis, en ángulo de menos 68,2. Bueno, sí, 20, pongámosle 20. Que eso es lo que nos da la tensión acá. Entonces, bueno, vean que esto ahora va a ser como tener aquí una fuente y vamos a tener las dos resistencias que van a estar como un divisor, ¿verdad? También. Entonces, justamente la que queremos es saber la que está acá. Entonces, bueno, aquí podemos hacer otro divisor de tensión, donde podemos decir que VAB es igual a, bueno, 928,47 mili en ángulo de menos 68,2 por 3 entre 5. Qué raro, no me está cerrando como lo tenía aquí resuelto. No sé si estaba trabajando cansado o qué, que no sé si tengo la respuesta mala.
sea, si estas opciones que tenía acá estaban malas. Es que lo que no me da es la magnitud. A ver, ¿alguno? ¿Voy bien o no sé? A ver, pensemos entre todos. Profe, Sí. no entendí por qué es que se quita porque es que no se quita lo que se está diciendo aquí. La de 3. Porque es parte del circuito. Más bien fue un error mío pensar que había que quitarla. Justamente creo que había tenido el mismo error cuando había comenzado a analizar este problema, que de hecho este problema lo había propuesto otro compañero. A mí me tocó revisárselo y justamente él me apuntó ese error. O sea, no hay que eliminarlo. O sea, porque aquí esto va a ser una tensión que justamente la tensión de Thevenin es la tensión en las terminales. Entonces, bueno, en este caso, pues esta resistencia va a tener algún voltaje y justamente ese es el voltaje que queremos sacar. Ah, ok. Uh-huh. Es que lo que no me está dando es en magnitud y es raro porque el ejercicio anterior igual no sé por qué me dio, o sea, con una leve diferencia. Aquí no sé qué me cambió en la calculadora. Que bueno, también, que bueno, vean que es importante que revisen, que estén en grados, no en radianes, o sea, que tengan todo de la manera correcta. Es que el ángulo sí me está dando, pero lo que tengo aquí en la solución era que esta magnitud era de esta tensión, que esto me da 185.7 en ángulo de menos 68. Pero me está dando 557, me está dando mayor. A ver. Profe, una pregunta. Ahí ese divisor, ¿por qué es que lo hace así? El último. ¿Cuál? ¿Ese que está acá? Ajá, el último, el de VAB. Bueno, porque, bueno, vea que aquí la tensión que sacamos en este capacitor, que obviamente tiene que incluir estas dos resistencias, por eso fue que sacamos este paralelo. Yo creo que ya sé cuál es ya sé dónde está el error. Aquí no tenía que multiplicar 5, aquí era menos J. Aquí está el error, aquí. Ok. Que vayámonos otra vez. Ok, ¿qué significa esto? Ok, primero veamos qué significa esto. Ok, queremos sacar la tensión en este punto, en el capacitor. Y bueno, podemos hacerlo por 2 mallas, pero bueno, es muy complicado. Justamente es aquí donde les digo que siempre traten de analizar las diferentes técnicas que tienen a disposición. Entonces, vean que en general la tensión que va a haber aquí en el paralelo, bueno, toma en cuenta menos J y 3 más 2, por eso fue que sacamos este paralelo. Entonces aquí lo que hice mal fue esto, poner el paralelo. A ver. Este es el paralelo de... esto es por no dibujar las cosas bien, o sea, por saltarme pasos. Justo lo que les digo. Ok, hagamos el dibujo más fácil. Que aquí vamos a tener un componente, que esto va a ser menos J en paralelo con 3 más 2, que es 5, ¿verdad? Y aquí vamos a tener 5. Ese es el problema cuando uno se salta cosas. Se tropieza por correr. ¿Cuánto es el paralelo de menos J con 5? Este es 980,06 en ángulo de menos 78,69 grados. Que aquí tenemos 5.
Aquí tenemos 1 en ángulo de 0. Entonces, bueno, ahora esa tensión que está acá, que es VC, VC va a ser igual a 1 por 980,06 en ángulo de menos 78,69 dividido entre 5 más 980,06 en ángulo de menos 78,69. Creo que ya ahora sí vamos bien. Sí, ahora sí, ya ahora me está dando como lo tenía por acá. Que esto les va a dar 185,70 en ángulo de menos 68,20. Ahora sí. Voltios. Bueno, vean que les queda lección. Incluso yo, que se supone que soy el experto acá, ¿verdad? Me salté un paso y ya ahí me confundí. Entonces, bueno, con más razón les va a pasar a ustedes si tratan de hacer las cosas en la mente y no dejarlas en el papel. Entonces, bueno, ahora sí. Esta tensión VC nos está dando este valor que acabamos de sacar, 185,7 en ángulo de menos 68,2. Entonces ahora podemos sacar otro divisor de tensión con esta tensión y simplemente es VAB, ahora sí, va a ser VC, que es como la fuente en este caso, multiplicado por 3 entre 3 más 2 son 5, ¿verdad? O sea, aquí estamos haciendo un divisor de tensión con 2 resistencias nada más. Entonces, básicamente multiplicar esa tensión por 3/5. Ahora sí me da el número que era. VAB es 111,42 en ángulo de menos 68,2 voltios. No, esto da milivoltios, sí, justamente. Milivoltios. Ok. Entonces, ya ahora sí, ya tenemos la tensión y la impedancia. Entonces, vean que ahora sí ya podemos decir cuál es el equivalente de Thevenin. Que esta va a ser una fuente con una impedancia en serie. Y aquí vamos a tener las terminales A y B. Entonces, esto nos da 111,42 mili en ángulo de menos 68,2. Y esta impedancia nos había dado 1.36 en ángulo de menos 13,2. Entonces la respuesta era, aquí nos vamos acá, que justamente, bueno, aquí siempre eso es a nivel de nosotros, siempre la primera respuesta es la correcta y en el TEC digital ahí se pone aleatorio. Pero bueno, para nosotros como profesores siempre ese tipo de cosas, cuando montamos esto en LaTeX, ponemos la respuesta en la primera. Entonces nos queda que la tensión de Thevenin es 111,42 mili en ángulo de menos 68,2 y la impedancia es 1,36 en ángulo de menos 13,19. Que entonces, bueno, vean que les quede de lección, si me pasa a mí, les puede pasar a ustedes con más razón. No escatimen la cantidad de cosas que pasan de su mente al papel. Ya más adelante, cuando ya estén más entrenados en esto, tal vez van a decir, ok, esto es así, y tal vez no van a tener que hacer 5 pasos, van a hacer solamente uno. Pero ahorita en el curso no corran. Ya cuando pasen ya van a poder hacerlo, pero mientras estén aprendiendo, traten siempre de anotar todo en el papel, porque justamente puede que se les escape algo. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Ok. Ok,
Que bueno, para terminar entonces, hagamos un ejercicio de un análisis de un circuito, que veamos qué nos preguntan. Que considere el siguiente circuito, que recuerden siempre, la primera parte es recabar o resumir la información que tenemos. Entonces, bueno, aquí nos dicen que la frecuencia es 5 kiloradianes, o sea, 5000, omega es igual a 5000 radianes por segundo. Que vean muy importante la K, que no se les vaya, o sea, traten de leer las cosas con detenimiento, que no le pasen por encima de esa información porque, les daría escalada la respuesta, pero bueno, en todo caso les daría mal. Entonces, bueno, nos dicen, aquí tenemos una fuente, que asegúrense de entender la información. Aquí tenemos una fuente de 60 en ángulo de 120 voltios. Tenemos una resistencia de 5. Tenemos un capacitor de 100 microfaradios. Tenemos un inductor de 1.2 milihenrios y nos están dando la tensión ahí. Y nos están dando, aquí hay una fuente de tensión y nos están dando la corriente. Y aquí tenemos un componente que no sabemos qué es una impedancia Z3 que va a tener una tensión V3. Entonces, bueno, considerando toda esa información que tenemos acá, nos piden las tensiones en el tiempo V1, V2 y V3, que esas son V1, V2 y V3. Y el valor de la impedancia Z3, eso es lo que nos están preguntando. Entonces, bueno, lo primero es, el circuito está en el tiempo, hay que convertirlo a la frecuencia, sabiendo que tenemos, omega es igual a 5. Entonces, la impedancia del capacitor, que el capacitor es 100 microfaradios, tenemos que esto es 1 entre J por 5K por 100 micros. Que esto, pueden revisarlo en sus calculadoras. Esto les va a dar menos J2 ohms. Y ZL va a ser igual a J omega, que es J5K por 1.2 mili. Que eso les va a dar J6 ohms. Entonces, ya tenemos los dos componentes. Vean que podemos ahora redibujar el circuito en el dominio de la frecuencia. Entonces, aquí vamos a tener la resistencia, la fuente. Por aquí vamos a tener el capacitor. Aquí vamos a tener el inductor, la impedancia Z3. Y por aquí vamos a tener la fuente de tensión, que esto es Z3. Esto es más o menos V3 en fasor. Vean que nos están dando la tensión 20 en ángulo de 110 acá. Más o menos 20 en ángulo de 110. Y esto es J6. Vean que aquí también nos están sugiriendo una polaridad. Entonces, apeguémonos a ella. Tenemos aquí menos más. Esto es menos J2 y esta tensión es V1. Y por aquí tenemos V2. Y aquí también vamos a tener una corriente. Pongámosle, ahorita le ponemos nombre. Y esta otra es, ¿cuánto era? 60 en ángulo de 120. Y 5 ohms. Y aquí 5. Podemos ponerle ohm a toda por acá. Y aquí teníamos 60 en ángulo de 120 grados. Que a mí me gusta, no sé por qué, poner en azul, no sé, es arbitrario, las tensiones, y las corrientes me gusta ponerlas en rojo. Que vean que aquí tenemos un nodo, que este es un mismo nodo.
Podemos usar, bueno, aplicar mallas o nodos. En este caso, bueno, el nodo va a ser más sencillo. Entonces, bueno, podemos poner que esta corriente va para abajo o sale, y esa corriente sale también, y esa corriente por acá entra. En realidad, creo que esta es una fuente de corriente, solamente que el poner los símbolos en látex, no sé, yo creo que en el paquete de circuitos, creo que no viene una fuente así alterna. Entonces, bueno, esto es una fuente de corriente que bueno, de igual manera va a tener una tensión, y esta va a ser V2. Entonces, bueno, esta corriente que ya es conocida, esa corriente es conocida. Son 10 en ángulo de 0 amperios. Y podemos ponerle nombre a las corrientes, a ver. No sé, pongámosle a esta I1 y a esta I3. Que vean que los nombres son pues arbitrarios, mientras ustedes se apeguen a la simbología o a los nombres que utilizan. Entonces, bueno, vean que aquí esa corriente de 10 amperios entra, I1 e I3 salen. Entonces, bueno, por leyes de corrientes de Kirchhoff vamos a tener que I1 más I3 es igual a 10 en ángulo de 0 amperios. Que aquí tenemos nuestra primera ecuación. ¿Cómo podemos averiguar I3? ¿Cuál es la corriente que pasa por acá? ¿Cómo podemos averiguarla? ¿Qué información tenemos y qué queremos hacer? ¿Cómo calculamos I3? Está casi que puesto ahí mismo. ¿Cómo podemos encontrar el valor de I3? Con la información de la bobina, Ajá, ¿qué información en particular? de la impedancia y el voltaje. Ok, entonces ya con eso tenemos la corriente, ¿verdad? O sea, bueno, 2 de 3 ya podemos sacar la que sigue. Entonces, justamente VL, la tensión en la bobina, o bien, más bien al revés, la corriente en la bobina va a ser V entre R, ¿verdad? O bueno, V entre Z, entre la impedancia. Entonces tenemos que son 20 en ángulo de 110 entre J6, ¿verdad? ¿Cuánto nos da esto? Que esto nos da 10 tercios en ángulo de 20 grados amperios. Que ya tenemos la corriente en la bobina, que bueno, es esta corriente 3, que también es la misma, que también va a ser la misma corriente a través de Z3, ¿verdad? Entonces, que ya tenemos la corriente en la bobina, ya tenemos, bueno, de esta ecuación ya tenemos de dos incógnitas, ya lo redujimos a una, entonces bueno, ya podemos justamente averiguar cuánto es I1. I1 va a ser igual a 10 en ángulo de 0 grados menos 10 tercios en ángulo de 20 grados amperios. Entonces la corriente I1 nos dio 6,96 en ángulo de menos 9.42 amperios. Que voy a tratar de apurarle ahí para que no sé si alguno tiene clases a las 3. O bueno, el que guste desconectarse también puede hacerlo. Igual ahí le va a quedar el video, ¿verdad? Entonces, bueno, vayamos rápido. Que ya tenemos las tres corrientes. Que ya averiguamos esto, ya averiguamos esto. Que vean que nos están pidiendo, bueno, V1. Sabiendo la corriente
Y la impedancia podemos averiguar V1, que es bueno, justo lo que sigue a continuación. Vean que incluso, o sea, en este problema es como un dominó, o sea, las cosas van saliendo una tras otra. V1 va a ser igual a menos 2J, que es la impedancia por esa corriente que, bueno, nos dio 696 en ángulo de menos 9.42. V1 nos queda 13,92 en ángulo de menos 99.43 grados voltios. Ok, ¿qué más? Que ya tenemos este V1. Que vean que ya, bueno, ya tenemos esta tensión V de 5 ohms. También podemos calcularlo por esta misma corriente que pasa por aquí, que es I1. Y vean que si hacemos una malla por acá, que ya tenemos este voltaje, este lo podemos sacar, este ya lo tenemos, este ya lo tenemos, y con esto podemos encontrar que es V3, simplemente haciendo esta malla. Entonces, bueno, siguiendo la malla, tenemos que, a ver cómo nos quedaría planteada. Menos esa tensión. Ok, también, bueno, muy importante ponerle polaridad a esta fuente, bueno, a esta impedancia, y bueno, en realidad la polaridad de esta fuente nos quedaría al revés. Que esta polaridad por acá va a tener esta forma. Ok, definámosla aquí. Definámosla aquí positiva. Entonces, bueno, vean que podemos montar esta ecuación. Nos va a quedar que menos V3 menos VL más V1 más 5 por I1 más 60 en ángulo de 120 es igual a 0. Aquí creo que más bien, o sea, deberíamos atenernos a que, sí, bueno, vea, aquí ya nos pusieron la polaridad. Entonces, bueno, no hay que cambiarla, justamente les puede dar diferente, ya nos están dando cuál es la polaridad. Entonces, bueno, con eso montamos esta ecuación, y entonces, bueno, nos va a quedar que V3 va a ser igual a 60 en ángulo de 120 más 5 por 6,96 en ángulo de menos 9,43. Pongámoslo aquí abajo, más 13,92 en ángulo de menos 99,43 menos 20 en ángulo de 110. Entonces, bueno, ya con eso podemos sacar que es V3. V3 nos va a dar 16,36 en ángulo de 57,09 voltios, que ya se nos dio. Entonces, bueno, vean que aquí justamente estamos aplicando las leyes de Kirchhoff para encontrar las incógnitas que nos hagan falta. Vean que primero encontramos la corriente que nos hacía falta gracias a que nos dieron la tensión en la bobina. Si no lo hubiéramos tenido, hubiera sido más difícil. Hubiéramos tenido que aplicar tal vez mallas o nodos. Y ahí, bueno, uno a uno fueron saliendo. O sea, vean que, como dice la ley de voltajes de Kirchhoff, la suma de tensiones en una malla tiene que ser 0. Entonces de ahí sacamos la que nos haga falta. Y vean que ya sabiendo la tensión en el capacitor, en la resistencia y en esta fuente, podemos sacar cuál es la tensión que va de, bueno, aquí ya se me está llenando de colores, ¿verdad? Podemos sacar la tensión que va de acá a acá, ¿verdad? O sea, justamente la tensión
la tensión en estos dos componentes va a ser igual a la suma de la tensión en estos tres componentes de la izquierda. Y como eso está en paralelo, va a ser la tensión de la fuente V2. Entonces vean que sabiendo esta tensión y sabiendo la corriente, podemos saber cuál es esta, V3 ya la sacamos más bien, y sabiendo V3 y la corriente ya sacamos Z3, y sumando estas tres tensiones sacamos V2. Entonces que hagamos V2. V2 va a ser igual a menos V3 menos 6J por I3 más V2. Que aquí me va a saltar algunos pasos, ustedes ahí revísenlo. Esto les va a dar 32,59 en ángulo de 86,4 grados voltios. Entonces, ya tenemos los tres voltajes y nos piden los voltajes en el tiempo. Entonces, ya la respuesta de la primera parte ya más formalmente va a ser V1 es igual a 13,92 coseno de 5K T menos 99,43 grados voltios. V2 de T va a ser igual a 32,59 coseno de 5K T más 86,4 y V3 de T va a ser igual a 16,36 coseno de 5KT más 57,09. Que ya, esta es la respuesta de la primera parte, ya más formalmente. Y la última parte era Z3, lo que nos pedían. Z3 es igual a V3 entre I3, que eso es igual a 16,36 en ángulo de 57,09 entre 10 tercios en ángulo de 20 grados. Entonces Z3 nos está dando 4,91 en ángulo de 37,09, que eso es igual en rectangular a 3,92 más J 2,96 ohms, que ya tenemos, qué es Z. Y adicionalmente nos pueden preguntar, ¿cuál es el valor del componente de la reactancia? Vean que nos está dando positivo, significa que es una inductancia. Entonces, igualamos J 2,96. Eso tiene que ser igual a J por omega, que es 5K por L. Entonces, vean que se cancelan los J's y L va a ser igual a 2,96 entre 5K. Y en este caso particular, la inductancia que tenemos ahí es 2,96 dividido entre 5K, que es, 5,92 por 10 a la menos 4. Y esto en notación ingenieril, ¿cuánto es? Siempre se me olvida si tengo que irme a la izquierda o a la derecha. Son 592 micros, ¿verdad? Sí, 592 microhenrios. Entonces, no es parte de lo que preguntan, pero vean que podemos extraerlo. ¿Cuál es el componente, ya sea capacitivo o inductivo, de la impedancia 3? ¿Qué? ¿Alguna pregunta con este problema? Profe, ¿podría hacer un pequeño recuento? Es que me perdí un poco más justo en la primera parte.
Sí, bueno, como les dije, este problema es como un dominó, va cayendo uno tras otro. Bueno, a ver, voy a copiar esto y le voy a quitar todas las marcas para hacer justamente el resumen. Que es que al final queda todo marcado y el que lo vea así al final va a decir que es esa chorcha de colores. Que ese era el circuito que nos daban. Lo convertimos a la frecuencia, bueno, particularmente con el capacitor y el inductor, que nos dio menos J2 y menos J6. Nos están dando la tensión en la bobina. Entonces, que sepan, obviamente, si tenemos tensión e impedancia, podemos sacar corriente, o si tenemos corriente e impedancia, podemos sacar tensión, y si tenemos tensión y corriente, podemos sacar impedancia. La vieja ley de Ohm. Entonces, aquí lo que hicimos, bueno, fue reconocer que esto es un nodo y simplemente, bueno, denominamos corrientes, que estas dos salen, esta entra, esta ya nos la dieron. Entonces, bueno, a través de esta información que tenemos acá, pudimos sacar la corriente 3 rápidamente, y teniendo la corriente 3 y esta, podemos sacar I1. Luego, teniendo I1, podemos sacar la tensión en V5. Teniendo esta tensión, podíamos sacar la tensión en V3, que era lo que nos hacía falta. Adicionalmente, teniendo estas dos tensiones, podíamos tener, bueno, más bien estas tres, y nuevamente estoy haciendo una chorcha. Teniendo estas tres tensiones, podíamos sacar la tensión en este paralelo. Y la tensión en este paralelo justamente era V2, y ya teniendo V3 y la corriente I3, podemos sacar Z3. Entonces vean cómo va cayendo justamente un valor tras otro. Entonces, bueno, justamente vamos aquí avanzando en línea recta. ¿Le queda claro por ese lado? Sí, profe, estas notas se las va a subir, ¿verdad? O el video nada más. De ahí ambas, en realidad. O sea, les puedo pasar el video y las notas. Sí. Ok, gracias, profe. Ok, bueno, en resumen, aquí lo que necesitan es simplemente, bueno, saber ley de Ohm y leyes de Kirchhoff, básicamente. Y montar las ecuaciones y despejar y encontrar incógnitas. Eso es así, el problema resumido de manera global. Eso es lo que va a requerir de ustedes, que manejen ley de Ohm y leyes de Kirchhoff y sepan hacer álgebra. Por el momento, la complejidad de las cosas está por este lado. Entonces, bueno, para ir terminando, bueno, vean que esto les exige tener una soltura algebraica, o sea, que ustedes puedan hacer, montar estas ecuaciones, despejarlas, que puedan montarlas bien. Obviamente eso es lo más importante, que las puedan montar de manera correcta. Entonces, bueno, eso les va a requerir práctica. También la velocidad es una parte importante. Yo siempre digo que esto, bueno, el cerebro es un músculo, a veces se nos olvida y hay que entrenarlo, tal vez como entrenamos, no sé, algún deporte o en el gimnasio, cosas así, que ocupamos repetición para fortalecer el músculo. Y obviamente, si vamos a hacer una carrera, tampoco vamos a esperar a que nos den tiempo 10 horas para terminar, la verdad, cuando el promedio pueden ser 3 horas, 2 horas. Entonces vean que también tienen que practicar y entrenar para irse ajustando al promedio de tiempo de resolución de ejercicios. El examen, el tiempo es limitado y tienen que responder, pero inmediatamente. Ven algo y tienen que decir, o sea, tienen que ya estar lo suficientemente listos para decir, esto se hace de esta manera, y poder hacer este desarrollo en 10 minutos, no en 40, porque el problema tiene 15 minutos y no pueden durar el triple, porque, o sea, si no, no van a poder avanzar apropiadamente. Entonces también tienen que empezar a practicar para hacer las cosas de una manera rápida y correcta, es lo importante. ¿Qué? ¿Alguna pregunta?